El CEO millonario cenaba en un restaurante hasta que una niña le dejó una nota que le rompió el corazón. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para ver más historias como esta. Alexander Reynolds tamborileaba con el dedo el borde de su copa de cristal, apenas escuchando las monótonas voces a su alrededor. La tenue iluminación del restaurante Pinnacle proyectaba sombras sobre los rostros de los banqueros de inversión, ansiosos por complacer al CEO de Empresas Reynolds. A sus 42 años, Alexander había dominado el arte de parecer interesado mientras su mente calculaba 3 jugadas por adelantado. Si procedemos con la expansión en el mercado asiático el próximo trimestre, decía alguien. Alexander asintió automáticamente, sus penetrantes ojos azules recorriendo el elegante salón. Todo en su vida marchaba según lo planeado. Cada decisión calculada, cada riesgo medido. Su imperio se había construido sobre esta precisión. El camarero apareció silenciosamente a su lado, retirando el plato del aperitivo. Al levantar la porcelana, Alexander notó algo debajo, un trozo de papel doblado. Curioso, lo tomó mientras mantenía su sonrisa ensayada. «Disculpen», dijo, desplegando la nota bajo la mesa. La caligrafía era infantil, pero prolija. «Mi madre, Vanessa, dijo que moriría si no sabías de mí. Tengo tu marca de nacimiento y tus ojos. Falleció la semana pasada. Estoy en el orfanato Crown Hills. Firmado, Olivia». La mano de Alexander se congeló. La conversación a su alrededor se desvaneció en un ruido blanco. Vanessa, un nombre en el que no se había permitido pensar en casi una década. Su relación había sido intensa, apasionada, hasta que su empresa lo exigió todo de él. Eligió la ambición sobre el amor, sin mirar atrás. Señor Reynolds, sobre las cifras de proyección. Alexander se levantó bruscamente, la silla raspando contra el suelo de madera. Necesito irme. Emergencia familiar. Las palabras sonaron extrañas en su boca. Familia. Nunca antes había usado esa excusa. 20 minutos después, su Bentley se detuvo frente al orfanato Crown Hills, un austero edificio de ladrillos con ventanas que brillaban amarillas contra el cielo nocturno. Alexander permaneció inmóvil por un momento, sus nudillos blancos sobre el volante. Adentro, una mujer de aspecto cansado lo condujo por un pasillo hasta una pequeña oficina. Dejó instrucciones de contactarlo si algo le sucedía, explicó la directora, deslizando una carpeta sobre su escritorio. Vanessa conservó su información, aunque nunca se comunicó. ¿Dónde está? La voz de Alexander apenas era controlada. Olivia, la niña que entró minutos después, detuvo el corazón de Alexander. 8 años, con cabello rubio cayendo alrededor de un rostro delicado. Pero fueron sus ojos, sorprendentemente azules y penetrantes, los que le cortaron la respiración. Sus propios ojos devolviéndole la mirada con cautelosa esperanza. Ella extendió su pequeña muñeca, revelando una marca de nacimiento en forma de media luna, idéntica a la suya. «Hola», dijo en voz baja. «Soy Olivia». El constructor de imperios, el hombre que controlaba las salas de juntas con una mirada, se encontró sin palabras. En ese momento, Alexander Reynolds se dio cuenta de que todos sus miles de millones no significaban nada comparados con la pequeña niña parada frente a él, la hija que nunca supo que tenía. Alexander miró fijamente a Olivia, su mente acelerada tratando de procesar la realidad que tenía delante. La pequeña oficina en el orfanato Crown Hills pareció encogerse a su alrededor mientras la directora, la señora Bennett, se removía incómoda en su silla. «Entiendo que esto es un gran shock, señor Reynolds», dijo ella, rompiendo el silencio. Quizás le gustaría un momento a solas con Olivia. Alexander asintió aturdido, incapaz de apartar la mirada del rostro de la niña. La señora Bennett salió, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. «¿Cómo me encontraste?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Los pequeños dedos de Olivia jugueteaban con el dobladillo de su suéter azul descolorido. «Mamá guardaba una caja con tus cartas y algunos recortes de periódico. Me mostró tu foto antes de que», su voz flaqueó ligeramente, antes de que se pusiera muy enferma. Alexander se hundió en una silla, poniéndose a la altura de los ojos de su hija. Su hija.
El concepto aún era imposible de asimilar. Vanessa nunca me habló de ti, dijo, las palabras cargadas de arrepentimiento y un atisbo de ira. ¿Por qué no me lo dijo? Olivia se encogió de hombros, sus ojos, tan inquietantemente parecidos a los suyos, observándolo con atención. Dijo que estabas construyendo cosas importantes, que tenías tu propia vida. Hizo una pausa. Y que algún día, cuando fuera lo suficientemente mayor, podría decidir si quería encontrarte. Alexander sintió una punzada aguda en el pecho. Vanessa lo había protegido de la responsabilidad mientras se sacrificaba a sí misma. Era tan típico de ella, generosa hasta el extremo, incluso con el hombre que la había abandonado. ¿Cuándo tu madre? No pudo terminar la frase. Hace 9 días, respondió Olivia con la claridad directa de los niños que discuten cosas insoportables. Cáncer. Luchó durante mucho tiempo. La señora Bennet regresó con una carpeta de documentos. Vanessa Carter lo nombró como el padre de Olivia en su certificado de nacimiento, aunque nunca buscó ningún reconocimiento legal ni manutención. Deslizó varios papeles sobre el escritorio. Estos son los formularios de tutela. Por supuesto, necesitaremos verificar la paternidad oficialmente, aunque el parecido es, miró de uno a otro, bastante convincente. Alexander apenas la escuchó. Su mente calculaba con la misma precisión que aplicaba a los negocios. Vanessa había muerto hacía 9 días. Olivia había estado sola en un orfanato durante 9 días. Su hija había estado de luto por su madre sin familia que la consolara. Quiero llevarla a casa, dijo bruscamente. Esta noche. La señora Bennet parpadeó sorprendida. Señor Reynolds, aunque aprecio su entusiasmo, hay procedimientos. Tengo un equipo de abogados que pueden encargarse de cualquier procedimiento, interrumpió Alexander, pero no voy a dejar a mi hija aquí otra noche. Los ojos de Olivia se abrieron ligeramente, observando este intercambio sin comentarios. Esto no es algo para apresurarse, advirtió la señora Bennet. Convertirse en padre de la noche a la mañana es un desafío, especialmente para alguien con su estilo de vida. ¿Qué quiere decir con eso? La voz de Alexander tenía el tono que había intimidado a innumerables rivales comerciales. Quiero decir, continuó la señora Bennet con firmeza, que criar a un hijo requiere presencia, paciencia y priorizar sus necesidades por encima de las propias. Su reputación sugiere una cierta devoción a su trabajo. Alexander sintió un destello de irritación, luego una duda inesperada. No estaba equivocada. Su vida estaba ordenada en torno a conferencias telefónicas, vuelos internacionales y jornadas laborales de 18 horas. No había espacio para una niña en esa existencia. Miró a Olivia de nuevo. Estaba de pie en silencio, su pequeña maleta ya empacada a su lado, como si hubiera estado esperando, esperanzada, pero preparándose para la decepción. Lo resolveré, dijo con firmeza. ¿Dónde firmo? 2 horas y varias llamadas telefónicas después, Alexander conducía a Olivia hacia su auto. Los papeles de la tutela temporal estaban asegurados. Su asistente ya estaba organizando que su penthouse se adaptara para una niña, algo para lo que nunca había sido diseñado. Mientras se acercaban al Bentley, Olivia dudó. ¿Pasa algo?, preguntó Alexander. Ella lo miró, la vulnerabilidad clara en su rostro. ¿Estás seguro de que me quieres? La pregunta lo tomó por sorpresa, directa y devastadora en su simplicidad. Alexander se arrodilló, encontrando su mirada. Olivia, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado, no sabía de ti hasta esta noche. No tengo idea de cómo ser padre. Tomó aliento. Pero sí, te quiero. Lo resolveremos juntos. Por primera vez, un atisbo de sonrisa tocó sus labios. Está bien, dijo simplemente, y subió al auto. Mientras Alexander conducía hacia un futuro que no podía ni imaginar, agarró el volante con la fuerza suficiente para que sus nudillos se pusieran blancos. Estaba aterrorizado, pero algo más estaba emergiendo, una feroz determinación de que esta niña, que llevaba sus ojos y su sangre, nunca más dudaría de su lugar en su mundo. El penthouse de Alexander ocupaba los 2 pisos superiores de un elegante rascacielos del centro, un monumento al lujo moderno y al diseño meticuloso. Cada mueble, cada obra de arte,
había sido cuidadosamente seleccionado para proyectar éxito y sofisticación. Nada estaba fuera de lugar. Nada era innecesario, hasta ahora. Cuando las puertas del ascensor se abrieron directamente a su vestíbulo, Alexander observó a Olivia contemplar su entorno. Sus ojos se abrieron ante los ventanales del suelo al techo que mostraban el brillante horizonte de la ciudad. Los muebles minimalistas en tonos grises y negros, las esculturas abstractas que costaban más que la mayoría de las casas. ¿Aquí es donde vives?, preguntó, su voz pequeña en el vasto espacio. Sí, respondió Alexander, viendo de repente su hogar con otros ojos. No había fotografías, ni toques personales. Nada que sugiriera una vida más allá del trabajo. Olivia agarró su pequeña maleta con más fuerza, pareciendo imposiblemente diminuta contra el telón de fondo de su mundo cuidadosamente curado. Déjame mostrarte tu habitación, dijo, llevándola por un pasillo. El dormitorio de invitados era tan impersonal como el resto del penthouse, todo líneas limpias y tonos neutros. Alexander encendió las luces, revelando una cama tamaño king que haría parecer pequeña a Olivia y ventanas que ofrecían la misma vista espectacular que la sala de estar. Es muy grande, observó Olivia, dejando su maleta con cuidado en el suelo. La haremos más adecuada mañana, prometió Alexander, dándose cuenta de que no tenía idea de cómo debería ser la habitación de una niña. ¿Necesitas ayuda para desempacar?, ella negó con la cabeza. No tengo mucho. La afirmación quedó flotando entre ellos, un recordatorio de las vastas diferencias en sus vidas. Alexander carraspeó. ¿Tienes hambre? Olivia se encogió de hombros. Un poco. En la cocina, Alexander miró el contenido de su refrigerador. Vino caro, recipientes de comida gourmet para llevar y poco más. Ni siquiera estaba seguro de qué comían los niños. Después de un momento incómodo, tomó su teléfono. Pediré algo. ¿Qué te gusta? Cualquier cosa está bien, respondió Olivia, sentándose con cuidado en un taburete de la barra, sus piernas colgando sobre el suelo. Comieron comida tailandesa en su mesa de comedor, que nunca se había utilizado para una verdadera comida familiar. Alexander observó a Olivia cortar cuidadosamente su comida en trozos pequeños, sus modales en la mesa sorprendentemente precisos para una niña de 8 años. ¿Tu madre te enseñó a comer así?, preguntó, arrepintiéndose inmediatamente de mencionar a Vanessa tan casualmente. Olivia asintió. Mamá decía, los buenos modales importan más que las cosas lujosas. La simple sabiduría conmovió profundamente a Alexander. Vanessa siempre había valorado la autenticidad sobre las apariencias. Un silencio incómodo se instaló entre ellos hasta que Olivia habló de nuevo. Señor Reynolds. Puedes llamarme Alexander, dijo rápidamente. Oh, vaciló, lo que te haga sentir cómoda. Ella lo estudió con esos desconcertantemente familiares ojos azules. Alexander probó el nombre. ¿Esto es solo por ahora o me quedaré aquí, para siempre? La pregunta lo tomó por sorpresa. En el torbellino de la noche, no había pensado más allá del futuro inmediato. Esta es tu casa ahora, Olivia, se escuchó decir con más certeza de la que sentía. Por todo el tiempo que quieras. Ella pareció sopesar sus palabras cuidadosamente antes de asentir. Está bien. Más tarde, mientras Alexander estaba de pie en el umbral de la habitación de invitados, observando a Olivia organizar sus pocas posesiones, algo de ropa, un osito de peluche gastado y una foto enmarcada de Vanessa, sintió algo desconocido oprimiéndole el pecho. Para un hombre que había pasado su vida en control, que había construido un imperio sobre decisiones calculadas, Alexander Reynolds acababa de tomar la decisión más impulsiva de su vida, y no tenía absolutamente ninguna idea de lo que vendría después. Alexander no podía dormir. Su mente seguía reproduciendo los acontecimientos del día. La nota, el orfanato, esos ojos azules que reflejaban los suyos. Después de horas de dar vueltas en la cama, se rindió y vagó hasta su oficina en casa, un espacio dominado por placas de premios y revistas de negocios. En el cajón inferior de su escritorio, guardada bajo llave durante años, había una caja que nunca había podido desechar del todo. Dudó antes de abrirla, sabiendo ya que el contenido reabriría heridas que durante mucho tiempo se había convencido de que habían sanado.
Dentro yacían los restos de su vida con Vanessa, entradas de conciertos, notas escritas a mano, un boceto en acuarela que ella había hecho de él riendo, algo que rara vez hacía ya. Alexander levantó una pequeña fotografía gastada, Vanessa en la playa, su cabello rubio azotado por el viento, su sonrisa radiante. Ella había sido la personificación del sol, su alma de artista tan diferente de su mente metódica. Deberías habérmelo dicho, susurró a la fotografía, la ira mezclándose con el dolor. Ha estado sola durante 9 días, Vanessa. ¿9 días? El recuerdo de su discusión final surgió con dolorosa claridad. Vanessa de pie en su apartamento, lágrimas rodando por su rostro. Tienes que elegir, Alex. Tu imperio o una vida conmigo. No puedo seguir siendo la que espera. Él había elegido su compañía sin dudarlo. Empresas Reynolds estaba en su fase crítica de crecimiento. No podía distraerse, no podía dividir su atención. Para cuando se dio cuenta de lo que había perdido, su orgullo le había impedido mirar atrás. Y ahora, 9 años después, descubría que esa elección le había costado mucho más de lo que jamás había imaginado. Un sonido suave desde el umbral lo sacó de sus pensamientos. Olivia estaba allí, con un pijama demasiado grande que alguien de su personal le había comprado apresuradamente, su cabello rubio, el cabello de Vanessa, revuelto por el sueño. Lo siento, dijo rápidamente. Escuché un ruido. Alexander cerró la caja apresuradamente. ¿Está bien? ¿No podías dormir? Ella negó con la cabeza, sus ojos cayendo sobre la fotografía que él aún sostenía. Esa es mamá. Sí, dijo Alexander en voz baja, de hace mucho tiempo. Olivia entró en la habitación con cautela, como si no estuviera segura de ser bienvenida. Ella también guardaba una foto tuya, junto a su cama. Algo se oprimió en el pecho de Alexander. ¿En serio? Asintiendo, Olivia se subió al sofá de cuero frente a su escritorio. Dijo que tenías cosas importantes que hacer, que estabas construyendo algo grande. Sus dedos trazaron patrones en el cuero. Dijo, tenía tus ojos. Alexander estudió su rostro, los rasgos delicados que eran claramente de Vanessa, pero esos ojos, inconfundiblemente suyos. ¿Qué más le había transmitido a esta niña que nunca había conocido? ¿Su determinación, su terco orgullo? Ella, comenzó, inseguro de cómo formularlo, ¿hablaba de mí a menudo? Olivia lo consideró. A veces. Principalmente cuando yo preguntaba. No estaba enojada contigo, si eso es lo que te preguntas. Pero debería haberlo estado, pensó Alexander. Tenía todo el derecho. Dijo que serías un buen padre algún día, continuó Olivia. Cuando estuvieras listo. Las palabras se sintieron como un golpe físico. ¿Había sabido Vanessa que se estaba muriendo? ¿Había orquestado de alguna manera este encuentro desde el más allá, dándole una última oportunidad de demostrar que tenía razón? Es tarde, dijo suavemente, incapaz de procesar las emociones que amenazaban con abrumarlo. Deberías intentar dormir un poco. Olivia asintió y se deslizó del sofá. En la puerta, se detuvo. ¿Alexander? Sí. Me alegro de haberte encontrado. Después de que ella se fue, Alexander permaneció inmóvil, la fotografía aún en su mano. Para un hombre que se enorgullecía de no perder nunca oportunidades, había perdido la más importante de todas, estar allí para Vanessa y su hija. Mañana sería diferente. Mañana comenzaría a arreglar las cosas. La mañana llegó con la dura realidad de que Alexander Reynolds, maestro de las adquisiciones multimillonarias, no tenía absolutamente ninguna idea de cómo cuidar a una niña de 8 años. Estaba en su cocina, mirando fijamente su refrigerador como si de repente pudiera producir un desayuno apropiado para niños. ¿Tienes cereal?, preguntó Olivia, apareciendo a su lado con la ropa de ayer, el cabello recogido en una coleta ligeramente ladeada. Alexander cerró el refrigerador. No creo. Usualmente solo tomo café. Olivia asintió solemnemente, como si esto confirmara algo que ya sospechaba de él. Mamá decía, no puedes pensar correctamente sin desayunar. El comentario inocente, tan casualmente entregado, le oprimió el pecho. ¿Cuántas otras pequeñas perlas de sabiduría había compartido Vanessa sobre él? Tenía razón, concedió.
Vamos a desayunar fuera y luego necesitamos comprarte algunas cosas. Una hora después, caminaban por una tienda departamental. Una experiencia completamente extraña para Alexander. Normalmente tenía compradores personales que se encargaban de tareas tan mundanas. Ahora, rodeado de ropa infantil, se sentía extrañamente vulnerable. Elige lo que quieras, dijo, gesticulando vagamente a su alrededor. Olivia lo miró, insegura. ¿Cualquier cosa? Por supuesto. Se mordió el labio, luego se movió con cautela entre los percheros, tocando ocasionalmente una manga o un cuello, pero sin seleccionar nada. Después de varios minutos de esta vacilación, Alexander se dio cuenta del problema. Olivia, dijo suavemente, agachándose a su altura, no necesitas preocuparte por el costo. Ella se movió incómoda. Mamá siempre decía que revisara primero la etiqueta del precio. Otra puñalada de realidad. Mientras él había estado acumulando riqueza, Vanessa le había estado enseñando a su hija precaución financiera. Ese fue un buen consejo, reconoció. Pero hoy es diferente. Esto es necesario, no extra. Lentamente, Olivia comenzó a seleccionar artículos. Elecciones prácticas en su mayoría, nada frívolo. Consultaba con él antes de cada adición, sus ojos buscando aprobación hasta que él insistió en que no necesitaba preguntar. Mientras se movían por los departamentos, reuniendo lo esencial, Alexander se sentía cada vez más fuera de su elemento. ¿Qué más necesitaban los niños? Útiles escolares, libros, juguetes. Su asistente ya había arreglado que le entregaran una cama adecuada. Pero, ¿qué pasa con los otros aspectos de la habitación de un niño? En la sección de juguetes, Olivia finalmente mostró un interés genuino, sus ojos se iluminaron ante un juego de arte con pinturas, pinceles y un pequeño caballete. ¿Te gusta pintar?, preguntó Alexander, sabiendo ya la respuesta. Ella asintió. Mamá me enseñó. Dijo que ayuda a poner los sentimientos en papel cuando las palabras son demasiado difíciles. Alexander agregó el juego de arte a su carrito sin dudarlo. Heredaste eso de ella. Era muy talentosa. Lo sé, dijo Olivia en voz baja. Vendía pinturas a veces, cuando las cuentas estaban apretadas. Cada revelación casual era otro recordatorio de cuán diferentes habían sido sus vidas. La suya llena de excesos, la de ellas con un presupuesto cuidadoso. Ahora estos mundos estaban chocando, con una niña de 8 años atrapada en el medio. De vuelta en el penthouse, Alexander observó cómo Olivia organizaba cuidadosamente sus nuevas pertenencias, colgando la ropa con precisión, ordenando los libros por tamaño, colocando sus materiales de arte cerca de la ventana para tener buena luz, tal como lo habría hecho Vanessa. ¿Está bien así?, preguntó, señalando el pequeño espacio que había reclamado en su inmaculada casa. Alexander miró los toques de color que ahora alegraban la anteriormente estéril habitación de invitados: ropa de cama morada, una lámpara azul, libros coloridos y materiales de arte. Está más que bien, dijo con sinceridad. Hace que este lugar se sienta como un hogar. Olivia sonrió, una sonrisa pequeña y tentativa que, sin embargo, transformó su rostro. En ese momento, Alexander se dio cuenta de que, aunque él podría estar proveyendo sus necesidades básicas, ella estaba llenando un vacío en su vida que ni siquiera había reconocido que existía. 3 días después de su nuevo arreglo, una delicada rutina comenzó a establecerse. Alexander había despejado su agenda tanto como fue posible, delegando reuniones y posponiendo viajes de negocios, acciones que habrían sido impensables una semana antes. Su equipo ejecutivo estaba confundido por el cambio repentino, pero él ofreció una explicación mínima. La prensa aún no había descubierto la existencia de Olivia, y él tenía la intención de mantenerlo así el mayor tiempo posible. Cada mañana, Alexander se despertaba temprano, respondía correos electrónicos críticos y luego preparaba un desayuno sencillo antes de que Olivia saliera de su habitación. Sus comidas eran asuntos tranquilos, pero el silencio había comenzado a sentirse menos tenso. Necesito inscribirte en la escuela, dijo Alexander mientras comían tostadas y huevos. El coordinador de educación recomendó varias opciones. Olivia empujaba sus huevos revueltos por el plato. ¿Será pronto? ¿Extrañas la escuela?
Preguntó, dándose cuenta de que no sabía casi nada sobre su vida académica. Ella se encogió de hombros. Me gusta aprender, pero los niños a veces hacen preguntas cuando las cosas son diferentes. Alexander entendió de inmediato. Pregunta sobre su madre, y ahora pregunta sobre vivir repentinamente con un padre que había estado ausente durante 8 años. Encontraremos un buen lugar, prometió. Un lugar donde te sientas cómoda. Esa noche, mientras Alexander trabajaba en su oficina en casa, un grito agudo rompió el silencio. Saltó de su silla y corrió a la habitación de Olivia, con el corazón palpitante. Ella se retorcía en sueños, lágrimas rodando por su rostro. «¡Mamá!», gritó. «No te vayas». Alexander se congeló en el umbral, paralizado por el dolor en carne viva en su voz. Esto estaba más allá de su experiencia. Las hojas de cálculo y las proyecciones de mercado no podían ayudar aquí. «Olivia», dijo suavemente, acercándose a su cama. «Olivia, despierta. Es solo un sueño». Sus ojos se abrieron de golpe, desorientada y temerosa. Por un momento, pareció confundida por su presencia, como si esperara a alguien más. Entonces la realidad la golpeó. «Lo siento», susurró, secándose las lágrimas con pequeños puños. «No te disculpes», dijo Alexander, sentándose torpemente en el borde de su cama. «Las pesadillas son normales». Ella asintió, llevando las rodillas al pecho. El silencio se extendió entre ellos hasta que Alexander, sin tener idea de qué más hacer, simplemente extendió la mano y tomó la pequeña mano de ella entre las suyas. Para su sorpresa, Olivia no se apartó. Sus dedos se curvaron alrededor de los suyos, aferrándose como para anclarse. Se sentaron así, conectados por este simple toque, hasta que su respiración se calmó y la tensión en sus hombros disminuyó. «¿Quieres un poco de agua?», preguntó finalmente. Ella negó con la cabeza. «¿Podrías quedarte un poco más?». Así que Alexander Reynolds, CEO de una empresa global, se sentó sosteniendo la mano de su hija hasta que ella se durmió de nuevo. Las llamadas de los clientes y las proyecciones trimestrales olvidadas. A la mañana siguiente, Alexander encontró un dibujo en su escritorio, un retrato suyo, un poco torpe pero inconfundible, realizado con cuidadosos trazos de lápiz de color. En la parte inferior, Olivia había escrito: «Gracias por quedarte». Alexander estudió el retrato, notando cómo había capturado su expresión seria, pero de alguna manera había añadido una suavidad a sus ojos que no había visto en los espejos durante años. ¿Era así como ella lo veía, o cómo esperaba que él pudiera ser? Enmarcó el dibujo y lo colocó en su escritorio. El primer objeto verdaderamente personal que ocupaba ese espacio. Más tarde ese día, su asistente Rebecca lo notó durante una reunión informativa. «¿Nueva adquisición de arte?», preguntó casualmente. «¿Algo mejor?», respondió Alexander. «Algo invaluable». Esa noche, por primera vez desde la llegada de Olivia, Alexander se encontró sonriendo sin esfuerzo consciente mientras la escuchaba describir un personaje de su libro. Se había formado una pequeña conexión, frágil como una telaraña, pero real nonetheless. Ninguno de los dos se dio cuenta todavía de cuán significativamente los cambiaría a ambos. La burbuja protectora que Alexander había creado alrededor de su nueva rutina estalló un martes por la mañana. Su teléfono vibró con mensajes urgentes de su director de Relaciones Públicas: «Llama inmediatamente, noticias sobre tu hija a punto de estallar». A Alexander se le encogió el estómago. Sabía que este momento llegaría, pero había esperado más tiempo. Tiempo para que Olivia se adaptara. Tiempo para que él descubriera cómo protegerla del inevitable escrutinio. «Señor Reynolds», dijo su director de Relaciones Públicas cuando llamó, «The Daily Chronicle publicará un artículo mañana: descubierta la hija secreta del multimillonario. Tienen fotos de usted y Olivia en la tienda departamental. Necesitamos una declaración». Alexander miró la puerta cerrada del dormitorio de Olivia. Se estaba preparando para su primer día en la Academia Bestridge, una exclusiva escuela privada donde esperaba que ella pudiera encontrar estabilidad. «No publiquen nada», instruyó. «Ni confirmaciones, ni desmentidos. Yo me encargaré de esto».
Cuando Olivia salió vistiendo su nuevo uniforme, blazer azul marino con el escudo de la escuela, falda plisada, cabello cuidadosamente cepillado, Alexander sintió una oleada de proteccionismo como nunca antes había experimentado. «Te ves muy oficial», dijo, intentando sonar ligero. Ella se ajustó el cuello nerviosamente. «¿Está bien si tengo miedo?». La simple honestidad de su pregunta lo tomó por sorpresa. En su mundo, admitir el miedo era tabú, una debilidad que debía ocultarse a toda costa. «Claro que está bien», dijo. Los nuevos comienzos siempre dan un poco de miedo. Durante el viaje en auto, debatió si advertirle sobre la noticia en los medios. ¿Sería mejor que estuviera preparada o solo aumentaría su ansiedad por el primer día? Olivia, comenzó con cuidado, podría haber algo de atención hacia nosotros por el hecho de que vivas conmigo. Ella levantó la vista de su regazo. ¿Qué tipo de atención? Los periódicos a veces escriben historias sobre mí, sobre mi trabajo y mi vida personal. La comprensión amaneció en sus ojos. ¿Por qué eres importante? Porque soy rico, corrigió suavemente. Hay una diferencia. Cuando llegaron a Bestridge, Alexander la acompañó al edificio de administración, consciente de las miradas curiosas de otros padres. La directora los saludó cálidamente, pero él detectó el sutil cambio en su comportamiento cuando lo reconoció, la postura ligeramente más erguida, la sonrisa más deliberada. «Estamos encantados de dar la bienvenida a Olivia», dijo. «He dispuesto que nuestra embajadora estudiantil le muestre los alrededores». Una niña de la edad de Olivia apareció, con ojos brillantes y segura de sí misma. «Hola, soy Madison. Estamos en la misma clase». Mientras Olivia se preparaba para irse con Madison, dudó, luego rápidamente rodeó la cintura de Alexander con sus brazos en un breve abrazo. «Adiós», susurró antes de seguir a su guía. El gesto inesperado dejó a Alexander momentáneamente aturdido. Fue su primer abrazo. Torpe y fugaz, pero inconfundiblemente significativo. Por la tarde, la historia había explotado. El equipo de seguridad de Alexander informó de fotógrafos apostados tanto fuera de su edificio de oficinas como del penthouse. Su teléfono sonaba constantemente con llamadas de miembros de la junta preocupados por la imagen de la empresa e inversores preocupados por su enfoque. Cuando recogió a Olivia de la escuela, ella subió al auto en silencio. «¿Cómo estuvo tu primer día?», preguntó. Ella miró por la ventana. Madison preguntó si era verdad que no me querías hasta que mi mamá murió. Las manos de Alexander se apretaron sobre el volante. «¿Qué dijiste?». Dije, no lo sabía. Su voz era pequeña. «¿Es verdad?». La pregunta quedó flotando entre ellos, devastadora en su simplicidad. El tráfico avanzaba lentamente a su alrededor mientras Alexander luchaba por encontrar las palabras adecuadas. «No sabía de ti», dijo finalmente. «Si hubiera sabido, las cosas habrían sido diferentes». «¿Cuán diferentes?», presionó ella. Alexander miró a su hija, la miró de verdad y habló desde un lugar de honestidad al que rara vez accedía. «No lo sé, Olivia. Pero me alegro de que estés aquí ahora». No era una respuesta perfecta, pero era la verdad. Y en un mundo donde las apariencias a menudo importaban más que la realidad, quizás eso era lo que ambos más necesitaban. Alexander estaba sentado en su oficina, mirando la propuesta de adquisición que consolidaría Empresas Reynolds como la fuerza dominante en los mercados internacionales. El acuerdo de Singapur representaba todo por lo que había trabajado: expansión global, márgenes de beneficio sin precedentes y la presidencia de la Junta que había codiciado durante años. Solo había un problema: cerrar el trato requeriría su presencia en Asia durante al menos 3 semanas. 3 semanas lejos de Olivia. «Señor Reynolds». Rebecca estaba en el umbral. «La Junta lo espera en la sala de conferencias». Alexander asintió, ajustándose la corbata. «¿Ha llamado la escuela?». «Nada hoy», respondió Rebecca. Dudó, luego añadió: «La exposición de arte de Olivia sigue en el calendario para el próximo viernes». «¿Debo ajustar su agenda?». «La exposición de arte». Olivia lo había mencionado solo una vez, casualmente, durante el desayuno. «Mi pintura fue seleccionada para la muestra de estudiantes». No había preguntado si él asistiría, no había insistido en la fecha ni en la hora.
Era como si se estuviera protegiendo de una posible decepción. Manténlo en el calendario, dijo Alexander con firmeza. En la sala de juntas, 12 rostros expectantes se volvieron hacia él cuando entró. Eran personas que solo habían conocido al Alexander Reynolds motivado e inflexible, un hombre para quien las consideraciones personales nunca eran un factor en las decisiones comerciales. Caballeros, comenzó, la adquisición de Singapur. La presentación fue impecable, las proyecciones intachables. Alexander habló con su autoridad habitual mientras delineaba su estrategia. Sin embargo, una parte de su mente permanecía en una sala de arte escolar donde una niña de 8 años pintaba con el talento de su madre. El cronograma requiere acción inmediata, enfatizó el director financiero. Necesitamos que esté en Singapur para el lunes, durante al menos 3 semanas, para supervisar personalmente la transición. Lunes. La exposición de arte era el viernes. Alexander podría asistir a la exposición y aún así llegar a Singapur. Pero, ¿quién cuidaría de Olivia mientras él estuviera fuera? Más importante aún, ¿qué mensaje estaría enviando al irse tan pronto después de prometer estar allí para ella? Señor Reynolds, la voz del presidente de la Junta interrumpió sus pensamientos. ¿Es aceptable el cronograma? El antiguo Alexander habría dicho que sí sin dudarlo. Los negocios siempre eran lo primero. Pero ahora, necesito 24 horas, dijo, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Hay consideraciones personales que necesito abordar. La confusión parpadeó en varios rostros. Alexander Reynolds nunca tenía consideraciones personales. Esa noche, encontró a Olivia en la mesa del comedor, con la tarea extendida ante ella. Levantó la vista brevemente cuando él entró, luego volvió a sus problemas de matemáticas. ¿Cómo estuvo la escuela hoy?, preguntó, dejando su maletín. Bien. Tuvimos un examen de ciencias. Saqué una, eso es excelente, dijo Alexander, aflojándose la corbata. Olivia, necesito hablar contigo sobre algo. Ella dejó el lápiz, su rostro inmediatamente reservado. Alexander reconoció la expresión. Era la misma que usaba cuando se preparaba para negociaciones difíciles. Hay una situación de negocios en Singapur, comenzó. Es importante para la compañía. Tienes que irte, terminó ella por él, su voz cuidadosamente neutral. Sería por unas 3 semanas. Olivia asintió, volviendo a su tarea. Está bien. Rebecca se quedaría contigo, o podríamos arreglar. Está bien, interrumpió ella. Entiendo. Pero su rápida aceptación fue peor que la decepción. Era resignación, la respuesta de una niña acostumbrada a que los adultos pusieran otras prioridades primero. Tu exposición de arte es el próximo viernes, dijo Alexander. Lo he marcado en mi calendario. Olivia levantó la vista, una sorpresa genuina cruzando su rostro antes de que la enmascarara cuidadosamente. No tienes que venir. No es gran cosa. Lo es para mí, respondió Alexander. Por un momento fugaz, la esperanza brilló en sus ojos antes de que la experiencia la atenuara. Se encogió de hombros y volvió a sus problemas de matemáticas. Más tarde esa noche, Alexander estaba de pie junto a la ventana de su oficina, mirando la ciudad donde había construido su imperio. Por primera vez, los relucientes rascacielos y las adquisiciones estratégicas parecían logros vacíos en comparación con la simple confianza en los ojos de una niña. El Alexander Reynolds que había existido 2 semanas atrás nunca habría cuestionado su camino. Pero ese hombre nunca había sostenido la mano de su hija después de una pesadilla ni había visto sus propios ojos devolviéndole la mirada, preguntando en silencio, ¿serás diferente de los otros que me dejaron? Alexander miraba la pantalla de su laptop, los ojos ardiendo por el cansancio. Los documentos de la adquisición de Singapur se volvían borrosos ante él mientras intentaba equilibrar la preparación para el mayor acuerdo de su carrera con el mantenimiento de alguna apariencia de presencia para Olivia. Durante días había estado viviendo una doble vida, titán corporativo durante el día, torpe figura paterna por la noche. El delicado equilibrio se derrumbó a las 9:47 de la noche durante una videoconferencia crítica con inversores de Singapur. Señor Reynolds, con respecto a las preocupaciones regulatorias en la sección 12, la voz del inversor atravesó el silencio de la oficina de Alexander.
Un grito repentino desde el pasillo lo interrumpió. Alexander se congeló. Su atención se dividió inmediatamente entre la oportunidad de negocio de miles de millones y el sonido de su hija angustiada. «Disculpen un momento», dijo bruscamente, silenciando la llamada antes de correr a la habitación de Olivia. Ella estaba sentada erguida en la cama, el rostro surcado por las lágrimas, la respiración entrecortada. «Otra pesadilla». «Olivia», dijo suavemente, sentándose a su lado. «Está todo bien. Estás a salvo». «Ella estaba allí», susurró Olivia. «Mamá estaba allí y luego ya no, y no podía encontrarla en ninguna parte». Alexander le puso una mano torpe en el hombro, muy consciente de la llamada que lo esperaba, de los millones que pendían de un hilo. Fue solo un sueño. Su auricular zumbó insistentemente. Los inversores se estaban impacientando. «Necesito terminar una reunión», dijo, ya de pie. «Intenta volver a dormir. Hablaremos por la mañana». El rostro de Olivia decayó, pero asintió. «Lamento haber interrumpido». «Está bien», respondió Alexander, ya distraído por el auricular que zumbaba. «Solo, por favor, quédate en la cama esta vez». En el momento en que las palabras salieron de su boca, supo que había cometido un terrible error. La expresión de Olivia se cerró, la breve vulnerabilidad reemplazada por una cuidadosa vacuidad que era dolorosamente familiar. Era su propio mecanismo de defensa reflejado en ella. «Lo haré», dijo en voz baja, subiéndose las sábanas. «Buenas noches». Alexander volvió a su llamada, forzando su concentración de nuevo en los términos de adquisición y las proyecciones de mercado. Aseguró el acuerdo preliminar, una victoria que debería haberlo regocijado. En cambio, se sintió vacío, la imagen de la expresión cerrada de Olivia persiguiéndolo. Los días siguientes trajeron un cambio sutil pero inconfundible. Olivia era indefectiblemente educada, respondiendo a sus preguntas con un sí o un no siempre que era posible, manteniendo la conversación al mínimo. Dejó de compartir pequeños detalles sobre la escuela, dejó de mostrarle sus dibujos. La frágil conexión que habían construido parecía desintegrarse, dejándolos como extraños compartiendo un espacio. Cuando la trabajadora social de bienestar infantil llegó para su visita programada, Alexander fue tomado por sorpresa. «Esto es un procedimiento estándar», explicó la señora Chen, dejando su maletín en la mesa de café. «Necesito evaluar cómo se está adaptando Olivia y asegurar que la situación de vida sea apropiada». Alexander asintió, repentinamente ansioso de una manera que las reuniones de junta nunca lo hacían sentir. «Por supuesto». La señora Chen habló con Olivia en privado mientras Alexander esperaba en su oficina, fingiendo trabajar pero en realidad esforzándose por escuchar su conversación ahogada. «Señor Reynolds», dijo la señora Chen después, su expresión profesional pero preocupada, «Olivia parece retraída. Cuando le pregunté si se siente como en casa aquí, no pudo darme una respuesta clara». El estómago de Alexander se encogió. «Se está adaptando. Ambos lo estamos». «Entiendo», respondió la señora Chen con gentileza. «Pero los niños necesitan estabilidad y disponibilidad emocional. Su horario parece extremadamente exigente, especialmente con este próximo viaje». «Asistiré a su exposición de arte antes de irme», dijo Alexander a la defensiva. La señora Chen tomó nota. «Eso es positivo. Sin embargo, me preocupan estas 3 semanas fuera tan temprano en su relación. ¿Ha considerado que Olivia podría interpretar esto como abandono, especialmente después de perder a su madre?» La pregunta golpeó a Alexander con una fuerza inesperada. No lo había considerado de esa manera. Había estado pensando en el viaje como una necesidad de negocios, no como otra pérdida para Olivia. «Haré videollamadas diarias», dijo, tratando de sonar convincente. La expresión de la señora Chen permaneció neutral. «Señor Reynolds, ser padre a menudo significa tomar decisiones difíciles. A veces, la decisión correcta de negocios no es la decisión correcta de crianza». Después de que ella se fue, Alexander se quedó en el pasillo fuera de la habitación de Olivia, escuchando el silencio. Por primera vez en su carrera, se preguntó si el éxito había llegado a un precio demasiado alto, y si estaba a punto de cometer el mismo error otra vez. «Mi nombre es Olivia Carter.
Al menos lo era hasta la semana pasada, cuando el señor Reynolds, Alexander, me dijo que podía usar su apellido si quería. Dije que lo pensaría. Mamá probablemente entendería si lo cambio. Ella siempre dijo que, a pesar de todo, él seguía siendo mi padre. Guardo mi dibujo especial escondido debajo de la almohada. Es de Alexander y yo tomados de la mano, parados frente a este gran edificio de cristal donde vivimos. Trabajé muy duro en él, pero tengo miedo de mostrárselo. ¿Y si no le gusta? O peor, ¿y si solo dice que le gusta porque siente que tiene que hacerlo? La señorita Peterson, mi maestra de arte, dice que tengo talento, igual que tu madre, me dijo ayer cuando terminé mi pintura para la exposición. Es un faro en un acantilado, el mismo que mamá y yo visitamos el verano pasado antes de que se enfermara demasiado para viajar. Ella había dicho que el faro le recordaba a Alexander, erguido y guiando a otros, pero siempre un poco separado de todo lo demás. Tu pintura tiene una profundidad notable para alguien de tu edad, dijo la señorita Peterson. Pero no le dije que sé todo sobre la profundidad. Cuando ves a alguien que amas desaparecer un poco más cada día, aprendes sobre los tipos más profundos de sentimientos. Me pregunto si Alexander también se va a ir. No como lo hizo mamá, sé que eso es diferente, sino a su manera. A veces se esfuerza tanto, como cuando prepara el desayuno o pregunta por la escuela, pero su teléfono siempre está sonando y su mente parece estar muy lejos. La noche que tuve esa pesadilla e interrumpí su reunión, vi algo en sus ojos que me asustó, como si yo fuera un problema que no sabía cómo resolver. Madison me preguntó hoy en la escuela si era genial tener un papá multimillonario. Solo me encogí de hombros. ¿Cómo explicas que cambiarías todas las cosas elegantes solo por tener a alguien que realmente te quiera cerca? Cuando vino esa trabajadora social, me preguntó si estaba feliz aquí. No supe qué decir. Hay momentos en los que parece que esto podría funcionar. Como cuando Alexander me leyó o cuando enmarcó mi dibujo de él. Pero luego recuerdo como mamá solía decir que Alexander amaba su trabajo más que nada. Y veo cómo mira su teléfono cuando suena, como si lo estuvieran apartando de una obligación temporal para volver a su vida real. El viaje a Singapur me asusta. La señorita Rebecca es amable, pero no es familia. Después de que se vaya, ¿se dará cuenta de que la vida es más fácil sin una niña de 8 años complicando todo? Mamá siempre decía que no debía esperar demasiado de él. Él tiene su propio camino, me decía. Pero a veces, por la noche, todavía imagino cómo sería si decidiera que yo soy parte de su camino también. Ayer lo escuché discutiendo con alguien por teléfono sobre el viaje a Singapur. Entiendo lo que está en juego, dijo, sonando frustrado. Pero el cronograma es problemático. ¿Estaba hablando de mí? ¿Soy yo el problema con su cronograma? Practico ser perfecta, mantengo mi habitación ordenada, hago mi tarea sin que me lo pidan, no hago demasiado ruido. Pienso que si no soy un problema, tal vez quiera quedarse conmigo. Pero es agotador tratar de ser invisible y notable al mismo tiempo. La exposición de arte es el próximo viernes. No le dije que era importante, pero lo es. Mamá nunca se perdió un solo evento escolar, ni siquiera cuando usaba silla de ruedas. Sigo diciéndome a mí misma que no espere demasiado que Alexander venga. Pero hay una pequeña parte de mí que no puede evitar preguntarse, ¿y si me elige a mí en lugar del trabajo? Solo esta vez. Anoche saqué el dibujo escondido y le agregué más detalles. Una pequeña sonrisa en su rostro, el sol brillando sobre nosotros. La señorita Peterson dice, el arte nos ayuda a crear el mundo que deseamos ver. No estoy segura de si eso es verdad, pero sigo dibujando. De todos modos, mi mamá una vez me dijo que el amor no es solo un sentimiento, es una elección que haces todos los días. Me pregunto si Alexander ya lo sabe. Alexander estaba en la sala de juntas, rodeado de rostros expectantes. El vuelo a Singapur estaba reservado para el sábado por la mañana. Los contratos estaban preparados y todo el futuro de Empresas Reynolds pendía de un hilo. Todo procedía según el plan. La Junta ha convocado esta reunión de emergencia, comenzó el presidente Walter Hargrove, su voz llevando el peso de la autoridad, para abordar las preocupaciones sobre el cronograma de la adquisición de Singapur. Alexander se ajustó la corbata, ya formulando su defensa.
Había anticipado cierta resistencia después de solicitar ajustes menores para acomodar la exposición de arte de Olivia. Para ser franco, Alexander, continuó Walter, varios miembros de la Junta han expresado preocupación por su compromiso con esta adquisición, dados sus recientes acontecimientos personales. Un tenso silencio llenó la sala. Todos los presentes sabían ahora sobre Olivia. La historia había aparecido en todas las publicaciones de negocios, completa con especulaciones sobre cómo la hija secreta de Alexander podría afectar el futuro de la compañía. Mi compromiso con Empresas Reynolds sigue siendo absoluto, respondió Alexander con ecuanimidad. El ligero ajuste de horario no afecta nuestra posición estratégica. Richard Blackwell, el miembro más agresivo de la Junta, se inclinó hacia adelante. Con respeto, Alexander, esta compañía no se construyó sobre ligeros ajustes de horario. Se construyó sobre dedicación absoluta y enfoque singular, cualidades que siempre has encarnado, hasta ahora. La implicación flotaba pesadamente en el aire. Alexander sintió una oleada familiar de orgullo defensivo. Estos hombres lo habían visto sacrificar todo por esta compañía. No esperaban menos. Ahora, ¿qué sugieres exactamente, Richard? Preguntó, su voz engañosamente tranquila. Sugerimos, intervino Walter, que necesitas dejar claras tus prioridades, o te comprometes plenamente con esta adquisición, lo que significa partir a Singapur mañana y permanecer durante las 3 semanas requeridas, o quizás consideras un paso atrás temporal de las operaciones durante este periodo de ajuste en tu vida personal. El ultimátum fue entregado con cortesía corporativa, pero Alexander lo reconoció por lo que era, una amenaza. Demuestra tu lealtad o pierde tu poder. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. El número de la escuela apareció en la pantalla. Alexander rara vez tomaba llamadas durante las reuniones de la Junta, pero algo, quizás el instinto, lo hizo excusarse. Señor Reynolds, la voz de la consejera escolar era tranquila pero preocupada. Ha habido un incidente con Olivia. Se molestó mucho durante un ejercicio de árbol genealógico en clase. Está conmigo ahora, pero está preguntando por usted. El pecho de Alexander se oprimió. Estaré allí de inmediato. Regresó a la sala de juntas, ya buscando su chaqueta. Caballeros, necesito irme. Emergencia familiar. Richard se burló audiblemente. Esto es exactamente lo que nos preocupa. Alexander hizo una pausa en la puerta. Algo cambió fundamentalmente dentro de él. Esta reunión se aplaza hasta mañana. Les tendré mi decisión entonces. 30 minutos después, Alexander estaba sentado en la oficina de la consejera escolar, donde Olivia estaba acurrucada en una silla, su pequeño cuerpo encogido, los ojos rojos de llorar. ¿Qué pasó?, preguntó suavemente. La consejera explicó, la clase estaba creando árboles genealógicos. Cuando otro estudiante preguntó por qué Olivia solo se dibujaba a sí misma y a su madre, se produjo una discusión bastante insensible sobre padres ausentes y huérfanos. Alexander hizo una mueca, imaginando a Olivia enfrentando esas preguntas sola. ¿Podemos ir a casa?, susurró Olivia, pareciendo más pequeña de lo que nunca la había visto. A casa, no a tu casa o al apartamento. A casa. La importancia no pasó desapercibida para Alexander. El viaje de regreso fue silencioso hasta que Olivia finalmente habló. ¿Estás enojado porque tuviste que dejar el trabajo? Alexander la miró, sorprendido. No. ¿Por qué piensas eso? Ella se encogió de hombros, mirando por la ventana. Mamá decía que tu trabajo era lo más importante para ti. Las palabras dolieron porque habían sido ciertas. Durante años, nada había importado más que construir su imperio, demostrar su valía, acumular éxito y poder. Las cosas cambian, Olivia, dijo con cuidado. La gente cambia. De vuelta en el penthouse, Alexander preparó chocolate caliente, algo que su propia madre le había hecho de niño. Se sentaron juntos en la encimera de la cocina, una pareja improbable encontrando consuelo en el simple ritual. No sabía qué poner en mi árbol genealógico, admitió Olivia, sus dedos curvados alrededor de su taza. Los otros niños tienen abuelos y hermanos y mascotas. Yo solo tenía a mamá. Y ahora, su voz se apagó, la pérdida tácita flotando entre ellos.
Ahora me tienes a mí, dijo Alexander en voz baja. Olivia levantó la vista, estudiándolo con esos penetrantes ojos azules tan parecidos a los suyos. ¿Por cuánto tiempo? La pregunta atravesó toda pretensión, todo lenguaje diplomático corporativo. Esta era la verdadera negociación, la que realmente importaba. Por todo el tiempo que me necesites, respondió. Para siempre. ¿Incluso si significa perderte cosas importantes de negocios? Alexander pensó en la reunión de la Junta, el ultimátum, el acuerdo de Singapur, todos los adornos del éxito que había pasado su vida persiguiendo. Luego miró a esta pequeña y feroz persona que llevaba su sangre y el espíritu de Vanessa, que ya había perdido demasiado. Sí, dijo con certeza. Incluso entonces. Esa noche, después de que Olivia se hubiera ido a la cama, Alexander se sentó en su oficina, mirando el dibujo enmarcado que ella había hecho de él. Su teléfono vibró repetidamente. Miembros de la Junta, inversores, el equipo de Singapur, todos exigiendo respuestas, compromisos, decisiones. Rebecca apareció en el umbral. La Junta espera su decisión para la mañana. Alexander asintió. Lo sé. Señor, ella dudó, luego continuó con una franqueza inusual. He trabajado con usted durante 7 años. Nunca lo he visto dudar en una decisión de negocios antes. Nunca antes había tenido una hija, respondió simplemente. Rebecca sonrió levemente. Por si sirve de algo, creo que está tomando la decisión correcta, sea cual sea. Después de que ella se fue, Alexander tomó su teléfono y marcó el número de Walter. Cuando el presidente respondió, Alexander habló con el mismo tono decisivo que había usado para construir su compañía. Asistiré a la exposición de arte de mi hija el viernes. Después de eso, me uniré al equipo en Singapur por videoconferencia. Mi presencia física no es necesaria para que esta adquisición tenga éxito, y usted lo sabe. Hubo una larga pausa antes de que Walter respondiera. La Junta no estará complacida. Entonces pueden destituirme, dijo Alexander con calma. Pero sospecho que nuestros accionistas preferirían un CEO que pueda innovar alrededor de los obstáculos en lugar de simplemente arrasar con ellos. Terminó la llamada sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en años. Mañana traería consecuencias, quizás severas. Pero por esta noche, Alexander Reynolds sabía con absoluta certeza que había pasado la verdadera prueba. Alexander estaba de pie en el umbral del dormitorio de Olivia, observando cómo ella organizaba cuidadosamente sus materiales de arte para la próxima exposición. Sus pequeñas manos se movían con precisión, ordenando pinceles por tamaño y pinturas por color, un enfoque metódico que le recordaba a sí mismo. ¿Lista para mañana?, preguntó. Olivia levantó la vista, su expresión reservada pero esperanzada. Creo que sí. La señorita Peterson dice que mi pintura es una de las mejores de la clase. No me sorprende, respondió Alexander, entrando en la habitación. Se sentó en el borde de su cama, notando cómo el espacio se había transformado en las últimas semanas. Lo que había sido una habitación de invitados estéril ahora contenía evidencia de vida, dibujos prendidos a las paredes, libros apilados en las mesitas de noche, un oso de peluche acurrucado entre las almohadas. ¿La Junta no te despidió?, preguntó Olivia de repente. Alexander parpadeó, sorprendido por la pregunta directa. ¿Sabías de eso? Ella asintió. Te escuché hablando con la señorita Rebecca. Dijo que podrían estar muy enojados. Lo estaban, admitió. Todavía lo están, de hecho. Pero no me despidieron. ¿Por qué eres demasiado importante? Alexander lo consideró. Parcialmente. Pero también porque encontré una solución diferente, una forma de hacer el trabajo de Singapur sin estar realmente en Singapur. Olivia pareció contemplar esto. ¿Un compromiso? Exactamente. Volvió a organizar sus materiales, pero Alexander sintió que algo todavía la preocupaba. ¿Qué tienes en mente, Olivia? Ella dudó, luego metió la mano debajo de la almohada y sacó un trozo de papel doblado. Hice esto, pero no estaba segura de si lo querrías. Alexander aceptó el dibujo, desdoblándolo con cuidado. Se le cortó la respiración ante la imagen, Olivia y él mismo, tomados de la mano frente a su edificio, el sol brillando sobre ellos. Era simple,
pero poderoso en su esperanza. Esto es, buscó la palabra adecuada, perfecto. Por primera vez desde su pesadilla, la sonrisa de Olivia llegó a sus ojos. ¿De verdad? De verdad, Alexander estudió el dibujo de nuevo. ¿Por qué no lo querría? Ella se encogió de hombros, encontrando de repente sus materiales de arte fascinantes de nuevo. Mamá siempre decía que te gusta mantener tu vida personal separada de todo lo demás. La observación, tan precisa y sin embargo tan condenatoria, hizo que Alexander se estremeciera. Vanessa lo había entendido perfectamente, quizás mejor de lo que él se había entendido a sí mismo. Tu madre tenía razón en muchas cosas, dijo con cuidado. Pero la gente puede cambiar, Olivia. Estoy intentándolo. Esa noche, Alexander hizo algo sin precedentes. Salió temprano del trabajo y llevó a Olivia a tomar un helado en el parque. Mientras estaban sentados en un banco, observando a los corredores y paseadores de perros, Alexander se encontró contándole sobre su propia infancia, el padre estricto que valoraba el logro por encima de todo, la presión por tener éxito, la soledad de que le enseñaran que las emociones eran debilidades. ¿Es por eso que trabajas tanto?, preguntó Olivia, lamiendo su cono de chocolate. En parte, admitió Alexander. Cuando pasas toda tu vida tratando de demostrar tu valía, es difícil saber cuándo parar. Mamá decía que probablemente te sentías solo en tu gran edificio. Alexander casi se atraganta con su helado. ¿Ella dijo eso? Olivia asintió. No estaba enojada contigo. Solo dijo que aún no habías descubierto las cosas importantes. Alexander miró a su hija, asombrado de cuán claramente Vanessa había visto a través de su cuidadosamente construida fachada de éxito. Y aquí estaba su hija, llevando la sabiduría y la perspicacia de su madre, ofreciéndole una oportunidad de redención que no merecía pero que necesitaba desesperadamente. Tenía razón, dijo en voz baja. Estaba solo. Simplemente no lo sabía. Más tarde esa noche, Alexander movió el dibujo de Olivia de su escritorio a la pared de la sala de estar. Un lugar prominente, visible para cualquiera que entrara. No era solo arte. Era una declaración, una promesa, una nueva identidad tomando forma. Cuando Rebecca llegó a la mañana siguiente con documentos de adquisición que requerían su firma, notó el dibujo inmediatamente. Bonita obra de arte, comentó. La hizo mi hija, respondió Alexander. Las palabras se sintieron correctas de una manera que nada en los negocios jamás lo había hecho. Nubes oscuras se acumulaban en el horizonte mientras Alexander se ajustaba la corbata frente al espejo. Hoy era importante, la exposición de arte de Olivia en la Academia Bestridge, seguida del anuncio de su plan de compromiso para la adquisición de Singapur. Se había preparado meticulosamente para ambos, decidido a honrar sus compromisos como padre y como CEO. ¿Estás nerviosa?, preguntó, encontrando a Olivia en la cocina, vestida con un vestido azul que habían elegido juntos para la ocasión. Ella asintió, jugueteando con un trozo de tostada. ¿Y si a nadie le gusta mi pintura? Entonces tienen un gusto terrible para el arte, respondió Alexander con una confianza que la hizo sonreír. Pero eso no sucederá. Tu trabajo es excepcional. El momento se sintió normal, doméstico. Un padre tranquilizando a su hija antes de un gran día. Alexander se maravilló de lo naturales que se estaban volviendo tales interacciones, cuando solo unas semanas atrás se había sentido paralizado por la incertidumbre a su alrededor. Su teléfono vibró. El nombre de Rebecca apareció en la pantalla. Señor Reynolds, su voz era tensa, hay una situación que necesita atender de inmediato. ¿Puede esperar hasta después de la exposición?, preguntó Alexander, mirando a Olivia. Me temo que no. Carter Williams está aquí con documentos legales. Afirma ser el hermano de Vanessa y está solicitando la custodia de Olivia. A Alexander se le heló la sangre. Estaré allí de inmediato. No les digas nada hasta que llegue. Terminó la llamada, la mente acelerada. Vanessa rara vez había hablado de su familia. La habían desheredado cuando ella eligió el arte en lugar del negocio familiar. En todo el tiempo que estuvieron juntos, Alexander nunca había conocido a ninguno de ellos. ¿Está todo bien?, preguntó Olivia, notando su expresión. Alexander dudó, luego se arrodilló a su altura.
Hay un problema en la oficina que necesito resolver antes de tu exposición. Rebecca te llevará a la escuela y te prometo que estaré allí antes de tu presentación. El rostro de Olivia decayó ligeramente, pero asintió con esa aceptación resignada que le rompía el corazón. Está bien si no puedes venir. Entiendo. Estaré allí, dijo Alexander con firmeza. Es una promesa. En su oficina del centro, Alexander se enfrentó a Carter Williams, un hombre de rasgos afilados cuyo comportamiento frío contrastaba marcadamente con la calidez de Vanessa. Señor Reynolds, comenzó Williams sin preámbulos, estoy aquí para rectificar una situación que nunca debería haber ocurrido. Mi sobrina pertenece a su familia, no a un extraño que no reconoció su existencia durante 8 años. Alexander mantuvo la compostura con esfuerzo. ¿Dónde estaba usted cuando Vanessa estaba enferma, cuando Olivia necesitaba a su familia? La expresión de Williams se endureció. Mi hermana eligió su camino. Sin embargo, la sangre sigue siendo sangre, y Olivia es una Williams. Nuestra familia tiene los recursos y la estabilidad para criarla adecuadamente. ¿Quiere decir controlarla, como intentó controlar a Vanessa? Contraatacó Alexander. No tiene ningún derecho legal más allá de la tutela temporal, respondió Williams, deslizando documentos sobre el escritorio. Nuestra petición cita su exigente carrera, su falta de experiencia como padre y las circunstancias inapropiadas de la actual situación de vida de Olivia. El abogado de Alexander revisó los papeles con una expresión sombría. Están solicitando una audiencia de emergencia la próxima semana. Han sido minuciosos, citando su calendario de viajes, horas de trabajo y conflictos recientes en la Junta como evidencia de inestabilidad. Nos han estado observando, se dio cuenta Alexander. Los fotógrafos, las noticias, no habían sido solo carnada para los tabloides. Habían sido munición. Lucharé contra esto, dijo Alexander, su voz mortalmente tranquila. Con todo lo que tengo. Perderá, respondió Williams fríamente. Los tribunales favorecen a los parientes consanguíneos, especialmente a aquellos con estructuras familiares tradicionales. Mi esposa y yo hemos criado a 3 hijos. ¿Qué experiencia tiene usted más allá de las últimas semanas de jugar a la casita? La acusación dolió porque contenía un ápice de verdad. Alexander había sido padre durante menos de un mes. ¿Qué derecho tenía a afirmar que sabía lo que era mejor para Olivia? Pero luego pensó en sus pesadillas, su sonrisa cuidadosa, sus dibujos, la forma en que había comenzado a confiar en él, tentativa y valientemente. Pensó en su promesa de esa misma mañana y en todas las promesas que pretendía cumplir en los años venideros. Usted puede ser sangre, dijo Alexander en voz baja, pero no es su familia. Yo lo soy. Después de que William se fue, el abogado de Alexander no se anduvo con rodeos. Esto no será fácil. Su caso tiene mérito desde una perspectiva legal tradicional. Alexander miró su reloj. La exposición comenzaba en 40 minutos. Prepare lo que necesitemos. Tengo que estar en un lugar ahora mismo. Llegó a la Academia Bestridge con minutos de sobra. Deslizándose en el auditorio donde las obras de arte de los niños cubrían las paredes, encontró a Olivia de pie nerviosamente junto a su pintura, el faro en un acantilado, firme contra una tormenta que se acercaba. La metáfora no le pasó desapercibida. Viniste, dijo ella, el alivio inundando su rostro. Prometí que lo haría. Alexander se arrodilló a su lado. Esto es extraordinario, Olivia. Su pintura era realmente notable, la perspectiva, el uso de la luz, la resonancia emocional, mucho más allá de sus años. Una pequeña multitud se había reunido a su alrededor, incluida la maestra de arte, que sonreía orgullosa. Tiene el don de su madre, le dijo la señorita Peterson a Alexander. Vanessa estaría muy orgullosa. Mientras Olivia explicaba su pintura a los jueces y visitantes, Alexander notó que su confianza crecía. Estaba en su elemento aquí, expresando a través del arte lo que no siempre podía decir con palabras. Observándola, sintió un feroz proteccionismo como nunca antes había conocido. Cuando llamaron su nombre para el primer lugar en su categoría de edad, el aplauso de Alexander fue el más fuerte de la sala.
La sonrisa que Olivia le dedicó mientras aceptaba su cinta valía más que cualquier acuerdo comercial que hubiera cerrado jamás. Más tarde esa noche, mientras celebraban con helado en casa, Alexander supo que necesitaba contarle sobre la disputa por la custodia. Ella merecía honestidad. Olivia, comenzó con cuidado, hay algo que necesitamos discutir. El hermano de tu madre se ha presentado. Quiere que vivas con él y su familia. Olivia se quedó quieta, la cuchara a medio camino de su boca. ¿Tengo un tío? Aparentemente. Así lo confirmó Alexander. Dice que cree que deberías estar con parientes consanguíneos. ¿Mamá alguna vez habló de él? Alexander dudó. No mucho. No eran cercanos. Olivia dejó la cuchara, su expresión preocupada. ¿Tengo que ir con él? No, dijo Alexander con firmeza. No si yo tengo algo que decir al respecto. Pero habrá reuniones con abogados, quizás incluso un juez. Te harán preguntas sobre vivir aquí conmigo. Ella asintió lentamente, procesando esto. ¿Preguntarán si soy feliz? Probablemente. ¿Y si digo que sí, que quiero quedarme contigo? A Alexander se le hizo un nudo en la garganta. Eso ayudará, pero es complicado. Considerarán muchos factores. Olivia guardó silencio por un largo momento, luego preguntó con voz queda, ¿y si me obligan a irme? Alexander extendió la mano sobre la mesa y tomó la de ella. Olivia, te prometo esto, haré todo lo que esté en mi poder para mantenerte aquí, donde perteneces. Algunas personas piensan que el ADN es lo que hace a una familia. Pero están equivocadas. La familia se trata de quien está a tu lado, quien te cuida, quien te pone primero. Como tú hoy, dijo suavemente. Viniendo a mi exposición incluso con todos los problemas. Exactamente así, asintió Alexander. Y eso es lo que seguiré haciendo, pase lo que pase. Oficina haciendo llamadas a los mejores abogados de derecho familiar del país. La batalla por la custodia sería difícil, quizás el mayor desafío que jamás hubiera enfrentado. La familia Williams tenía dinero, influencia y el peso de los valores tradicionales de su lado. Pero Alexander Reynolds nunca se había echado atrás en una pelea, y nunca había luchado por nada tan importante como esto. Cuando Rebecca llamó con la respuesta de la Junta a su compromiso de Singapur, Alexander fue breve. Diles que lo manejen como mejor les parezca. Tengo una prioridad más urgente ahora mismo. Por primera vez en su vida, Alexander Reynolds no solo estaba construyendo un imperio. Estaba luchando por su familia. El tribunal se sentía estéril y frío mientras Alexander se ajustaba la corbata y se preparaba para la negociación más importante de su vida. A diferencia de la sala de juntas, donde comandaba autoridad absoluta, aquí era solo otro peticionario a merced del sistema. Durante 2 semanas, la batalla por la custodia había consumido cada aspecto de su vida. Las reuniones de la Junta fueron delegadas. La adquisición de Singapur avanzó sin su participación directa. Y por primera vez en la historia de empresas Reynolds, Alexander había activado formalmente su plan de sucesión de emergencia, nombrando a Rebecca como CEO interina mientras él se enfocaba únicamente en quedarse con Olivia. Todos de pie. Llamó el alguacil mientras la jueza Martínez entraba en la sala. Alexander se puso de pie, mirando a Olivia, quien estaba sentada con su defensora designada por el tribunal en la primera fila. Se veía pequeña con su vestido azul marino, su cabello rubio recogido cuidadosamente, sus ojos muy abiertos mientras observaba la imponente sala. Carter Williams y su esposa presentaban una imagen perfecta de los valores familiares tradicionales. Su abogado no perdió tiempo en establecer sus cualificaciones. Su señoría, mis clientes han criado a 3 hijos exitosos. Tienen un matrimonio estable, fuertes lazos comunitarios y un hogar familiar con espacio para que Olivia prospere. Lo más importante, comparten lazos de sangre con la niña. Lazos que el señor Reynolds no tiene ni puede reclamar. Cuando el propio Williams subió al estrado, habló con practicada sinceridad. Simplemente queremos lo mejor para nuestra sobrina. El señor Reynolds es un hombre de negocios ante todo. Su estilo de vida implica viajes extensos, horarios impredecibles y un enfoque singular en el éxito corporativo que deja poco espacio para la crianza. El abogado de Alexander contraatacó con evidencia de los cambios que había hecho.
el horario de trabajo modificado, la petición de tutela permanente, el fondo universitario establecido a nombre de Olivia. Sin embargo, Alexander podía ver la duda en los ojos de la jueza. Cuando llegó su turno de testificar, Alexander abandonó la declaración cuidadosamente preparada que sus abogados habían elaborado. En cambio, habló directamente desde el corazón. Su señoría, no voy a fingir que soy un padre perfecto. Hace 8 semanas, ni siquiera sabía que tenía una hija. He cometido errores, muchos de ellos. He estado aprendiendo sobre la marcha todos los días. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. Pero hay algo que la familia Williams no entiende. Ser padre no se trata de perfección. Se trata de elección. Cada día desde que Olivia llegó a mi vida, la he elegido a ella. He elegido estar allí para ella. Pesadillas, aprender qué cereal de desayuno prefiere, sentarme a ver películas animadas que no entiendo. Alexander se giró ligeramente hacia Olivia, cuyos ojos nunca se apartaron de su rostro. Elegí asistir a su exposición de arte en lugar de volar a Singapur para el mayor acuerdo de mi carrera. Elegí dar un paso atrás en la dirección de mi empresa para luchar por ella en este tribunal. Y si se me da la oportunidad, seguiré eligiéndola a ella por encima de los negocios, por encima del dinero, por encima de todo, por el resto de mi vida. Se volvió hacia la jueza. La familia Williams puede compartir el ADN de Olivia, pero no saben que duerme con la fotografía de su madre junto a su cama. No saben que tararea cuando pinta, igual que lo hacía Vanessa. No saben que es valiente, amable y más inteligente que la mayoría de los adultos que conozco. Se le quebró un poco la voz. Afirman que la sangre los hace familia, pero no estuvieron allí cuando Vanessa se estaba muriendo. No estuvieron allí cuando Olivia no tenía a nadie. Puede que haya entrado tarde en su vida. Pero estoy aquí ahora, y no me iré a ninguna parte. El tribunal quedó en silencio cuando terminó. Incluso Williams parecía incómodo. El momento crucial llegó cuando Rebecca solicitó inesperadamente testificar. Presentó una cronología que detallaba la transformación de Alexander desde el momento en que recibió la nota de Olivia, a través de cada elección subsiguiente que había hecho para priorizar a su hija. He trabajado con el señor Reynolds durante 7 años, concluyó. En ese tiempo, lo he visto construir un imperio con un enfoque decidido, pero nada, ni cerrar acuerdos multimillonarios ni ganar premios de la industria, lo ha hecho jamás tan genuinamente feliz como ser el padre de Olivia. Cuando la jueza convocó un breve receso para considerar su fallo, Alexander se arrodilló ante Olivia en el pasillo. Pase lo que pase, prometió, lo enfrentaremos juntos. Por primera vez desde que comenzó la batalla por la custodia, Olivia rodeó su cuello con los brazos. Lo sé, susurró. Olivia, taza de café en mano, observando cómo la luz del sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas que habían elegido juntos. El espacio no se parecía en nada a como era hacía 2 meses. Las paredes ahora pintadas de un azul suave, estantes llenos de libros y materiales de arte, un tablón de anuncios cubierto de dibujos y recuerdos. Ya no era solo una habitación en su casa. Era el santuario de Olivia. Olivia estaba sentada con las piernas cruzadas en su cama, dibujando intensamente, su cabello rubio cayendo sobre su rostro de una manera que le recordaba tanto a Vanessa que le dolía el pecho. Aún no lo había notado, demasiado absorta en su creación. La semana pasada, desde el fallo del tribunal, había traído una paz que ninguno de los dos había experimentado antes. La jueza Martínez le había otorgado a Alexander la custodia permanente, citando la clara preferencia de Olivia y el extraordinario esfuerzo y adaptación que Alexander había demostrado. La familia Williams se había retirado, humillada por el testimonio y la evidencia del compromiso de Alexander. «Buenos días, artista», dijo Alexander en voz baja. Olivia levantó la vista, su rostro iluminándose. «Estoy haciendo algo para tu oficina. ¿Otra obra maestra para mi colección?». Sonrió, entrando en la habitación. Ella asintió, pero mantuvo el cuaderno de bocetos inclinado. «Es una sorpresa». Su teléfono vibró en su bolsillo, la 4ª vez en la última hora. La junta estaba ansiosa por su regreso completo. La adquisición de Singapur avanzaba más rápido de lo previsto, y los inversores clamaban por la seguridad de que Empresas Reynolds seguía en manos capaces.
Alexander silenció el dispositivo sin revisar el mensaje. ¿Panqueques?, sugirió en cambio, con arándanos. Los ojos de Olivia se iluminaron. ¿Hay alguna otra forma? En la cocina, se movían con un ritmo fácil que habría sido inimaginable semanas antes. Olivia medía los ingredientes mientras Alexander calentaba la plancha. Mientras trabajaban, consideró cuán profundamente habían cambiado sus prioridades. El titán corporativo que una vez programaba su vida en incrementos de 15 minutos ahora pasaba felizmente una hora haciendo panqueques de formas extrañas con una niña de 8 años. El hombre que había exigido perfección a todos a su alrededor ahora celebraba el hermoso desorden de la vida familiar. ¿Tienes reuniones importantes hoy?, preguntó Olivia, dejando caer cuidadosamente arándanos en la masa. Alexander volteó un panqueque antes de responder. Nada que no pueda esperar. ¿Por mí? Había un dejo de preocupación en su voz. Alexander se giró para mirarla. Porque me he dado cuenta de algo, Olivia. El trabajo siempre estará ahí. La compañía sobrevivirá si me tomo una mañana libre. Pero estos momentos, preparando el desayuno contigo, escuchando sobre tu día, viéndote crecer, estos momentos no esperarán. Olivia consideró esto, su expresión seria. Mamá solía decir, el tiempo es lo más valioso que puedes darle a alguien. Tu madre era muy sabia, dijo Alexander en voz baja. Mientras desayunaban, Olivia le entregó un trozo de papel doblado. Hice esto para ti. Alexander lo abrió y encontró un árbol genealógico cuidadosamente dibujado. A diferencia de la tarea escolar que le había causado tanta angustia, este era diferente. En la parte superior estaba Vanessa, su nombre rodeado de pequeñas flores pintadas. Debajo estaban Alexander y Olivia, sus nombres conectados con ramas intrincadamente dibujadas. Es hermoso, dijo, trazando las líneas con el dedo. La señorita Peterson me ayudó. Dijo, los árboles genealógicos pueden verse como queramos que se vean. Olivia señaló una pequeña inscripción en la parte inferior. Esta parte es la letra de mamá. En la esquina había una cita que Alexander reconoció de una de las cartas de Vanessa. El amor no se encuentra en grandes gestos, sino en elecciones diarias. Lo encontré en su diario, explicó Olivia. Creo que ahora estaría feliz. Alexander sintió el peso de esas palabras, el perdón ofrecido, la aceptación dada. La familia, de alguna manera, formada a pesar de todo. Esa tarde, Alexander tomó la decisión que había estado contemplando durante semanas. Convocó una reunión de la junta y anunció su intención de reestructurar su papel en Empresas Reynolds. Seguiría siendo presidente, proporcionando dirección estratégica, pero se retiraría de las operaciones diarias para centrarse en ser padre. Algunos de ustedes pueden ver esto como un paso atrás, dijo a los atónitos miembros de la junta. Yo lo veo como un paso adelante hacia lo que realmente importa. Más tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Alexander y Olivia estaban en el balcón de su penthouse, mirando las luces de la ciudad que comenzaban a parpadear en el crepúsculo. ¿Extrañas trabajar todo el tiempo?, preguntó Olivia, apoyándose en la barandilla. Alexander consideró la pregunta. Extraño la certeza. A veces, los problemas de negocios tienen soluciones. Las personas son más complicadas. ¿Como yo?, preguntó ella con una pequeña sonrisa. Especialmente tú, bromeó él suavemente, metiéndole un mechón de cabello detrás de la oreja. Pero eso es lo que hace que valga la pena. La expresión de Olivia se volvió seria. Extraño mucho a mamá a veces. Lo sé, dijo Alexander en voz baja. Ojalá hubiera estado allí antes, para ambas. Pero estás aquí ahora, respondió ella simplemente. En ese momento, Alexander Reynolds, quien había pasado décadas construyendo torres de vidrio y acero, acumulando riqueza y poder, y creyendo que esas cosas definían el éxito, finalmente entendió lo que significaba la verdadera riqueza. No se encontraba en salas de juntas ni en cuentas bancarias. Vivía en desayunos de panqueques y proyectos de arte y cuentos antes de dormir y pequeñas manos buscando la suya, en segundas oportunidades que no merecía pero que le habían sido dadas de todos modos.
Mientras Olivia deslizaba su mano en la de él, Alexander miró el imperio que había construido, luego a la niña que lo había cambiado todo. La elección entre ellos no era ninguna elección. Su mayor logro nunca aparecería en ningún informe financiero ni revista de negocios. Estaba justo a su lado, sosteniendo su mano, mostrándole lo que significaba verdaderamente volver a casa.